Este martes, una explosión mató a cientos de personas en el hospital Al-Ahli de Gaza, en Palestina. Desde entonces, Israel ha estado tratando de demostrar que los responsables de la masacre no fueron ellos, sino los propios palestinos con un cohete mal dirigido. Pero las supuestas pruebas que han presentado se han ido cayendo una por una. La más importante de todas era el fragmento de una transmisión en vivo del medio de comunicación Al Jazeera en los instantes cercanos a la explosión, en la cual podía verse el lanzamiento de una serie de cohetes hacia Israel. Sin embargo, ayer Al Jazeera presentó un análisis detallado y contundente en el que compara segundo por segundo su transmisión con otras fuentes, como videos tomados de Israel. Utilizando el contenido íntegro de los audiovisuales que Israel presentaba de forma fragmentaria, Al Jazeera demuestra primero que minutos antes de la explosión hubo varios ataques israelíes en zonas cercanas al hospital, y segundo, que todos y cada uno de los cohetes lanzados desde Gaza fueron interceptados por la defensa antiaérea y se deshicieron en pedazos en el aire. Horas después de la publicación de este análisis, el gobierno de Israel preparó una resolución de emergencia para cerrar el medio de comunicación Al Jazeera. A pesar de esta evidente retaliación contra la prensa, que más parece una confesión implícita de su culpa, hay que decir que Israel ha presentado otros elementos como pruebas de su inocencia. El problema es que todos esos elementos también han sido cuestionados por voces de mucha autoridad. Arik Towler, reportero del New York Times, fue el primero en darse cuenta de una contradicción en la respuesta oficial de Israel. Horas después del ataque, la cuenta principal del país en X publicó un video de cámaras en vivo de Israel donde también se veían cohetes siendo lanzados desde Gaza. Towler, sin embargo, anotó que las primeras menciones de la explosión en los medios de comunicación locales habían empezado a aparecer después de las 7 de la noche, mientras que las marcas de tiempo en la transmisión en vivo compartida por Israel revelaban que el fragmento correspondía a las 8 de la noche, mucho después de la explosión. En las horas siguientes, la cuenta oficial de Israel editó su mensaje para eliminar el video, dejando evidencia de que habían compartido una información falsa. Fue luego de eso que comenzaron a compartir el video de Al Jazeera. Tiempo después, el ejército de Israel reveló la supuesta grabación de una llamada interceptada entre dos militantes del grupo terrorista Hamas, hablando de los hechos y lamentándose por el supuesto cohete desviado. Esta grabación circuló ampliamente por los medios de comunicación de todo el planeta, confiando en la buena fe del Estado israelí. Sin embargo, Channel 4, un medio de comunicación afiliado al gobierno británico, se tomó el trabajo de analizarlo al detalle. Su primera conclusión, después de consultar con dos expertos independientes, fue que el lenguaje, acento, dialecto, sintaxis y demás no eran creíbles. La segunda conclusión fue que el contenido de la conversación también era contradictorio. En el audio, los supuestos terroristas dicen que el cohete fue lanzado desde un cementerio que se encuentra apenas a una cuadra del hospital. Sin embargo, el famoso video de Al Jazeera muestra que el cohete se desplaza muy alto y muy lejos. Además, la presentación oficial de Israel muestra un lugar de lanzamiento mucho más lejos aún, a varios kilómetros de distancia. Como si fuera poco, antes de todo eso, los israelíes se atribuyeron y celebraron el atentado. En este tuit, publicado 1 hora y 20 minutos después de la explosión, en la cuenta de Twitter del israelí Hainana Naftali se informaba que la Fuerza Aérea de Israel había destruido una base terrorista que estaba dentro de un hospital en Gaza y había matado a varios terroristas allí. Pero Hainana Naftali no es un simple tuitero que vive en Israel, sino que es el vocero digital del gobierno. Además, es un amigo personal del primer ministro Netanyahu, al punto de que este dio el discurso en su matrimonio. Naftali borró el trino a los pocos minutos de publicarlo y luego se alineó al discurso oficial de culpar a los palestinos, pero ante la presión de los usuarios de la red social que habían archivado el mensaje original, tuvo que salir a aclararlo. Según dijo, había hecho una interpretación equivocada al ver la noticia en los medios y concluir que como Israel nunca bombardea hospitales, el hospital bombardeado en Palestina tenía que ser una base terrorista. Una excusa ridícula que, aún en el escenario improbable de que fuera cierta, solo demostraría que a los voceros de Israel no les importa dar a conocer la realidad, sino acomodarla a su propaganda. Además, Israel sí ha bombardeado hospitales y no han sido pocos. En la historia reciente de este conflicto se han documentado decenas de ataques de este tipo, pero solo en el periodo comprendido entre el 7 y el 12 de este mes, la Organización Mundial de la Salud ya había documentado 34 ataques contra el sistema de salud en Gaza, que causaron 11 muertos y 16 heridos entre el personal médico, así como daños en 19 instalaciones físicas y 20 ambulancias. Más de una semana después, otras fuentes señalan que esa cifra ha crecido exponencialmente.
Además, pocos días antes del ataque, Israel había lanzado una insólita petición de evacuar 22 hospitales en el norte de Gaza, donde se atendían a 2.000 pacientes, en lo que fue calificado por la OMS como una sentencia de muerte. Pero la amenaza no solo fue general, sino también particular. De un lado, el sábado pasado, el mismo hospital Al-Ahli había sido víctima de otro ataque. De otro, los clérigos británicos de la congregación que manejaba el hospital Al-Ahli aseguran que antes del ataque estuvieron recibiendo llamadas de advertencia desde Israel, donde amenazaban con bombardearlos si no evacuaban. Junto con el resto de iglesias cristianas, esta congregación anglicana publicó un comunicado donde se responsabiliza a Israel por el ataque. Además de ellos, la reconocida organización independiente Médicos Sin Fronteras, que tenía a uno de sus miembros en el lugar del ataque, también se pronunció señalando a Israel como culpable. En ese contexto, la mayoría de los medios de comunicación han cumplido con su tarea de mostrar las dos caras de la moneda para que su público se forje una opinión. De un lado estarán los que creen que los radicales islamistas de Gaza están confabulados con la organización de médicos más respetada del mundo, con los curas y periodistas de Inglaterra y Estados Unidos, y hasta con países aliados de esta superpotencia como Jordania, Emiratos, Arabia Saudí y Turquía, para culpar a Israel por algo que Israel no hizo. De otro lado están los que creen que Israel está tratando de alargar una mentira el mayor tiempo posible para que cuando se sepa la verdad el mundo ya haya olvidado su crimen. Eso fue lo que hicieron en 2006 después de matar a 106 civiles en un refugio de la ONU. En 2014 después de matar a 7 niños, 3 mujeres y un voluntario en una escuela primaria de la ONU. Y también en 2022 después de haber matado a la periodista palestina Shirin Abu Akleh. En los 3 casos, después de meses de negarlo, investigaciones de la ONU y medios estadounidenses e israelíes demostraron que Israel había cometido los crímenes y lo había hecho a propósito. Si ese fuera el caso, habría que reconocer que Israel no solo logró su objetivo de arrasar un hospital lleno de gente, sino también el de manipular a la opinión pública en su propio beneficio. Porque mientras se discute sobre la muerte de cientos de personas, la ONU ha confirmado que los ataques israelíes en la franja de Gaza ya han dejado más de 4.000 muertos, una cifra que supera con creces los 1.400 que dejó el atentado terrorista y brutal de Hamas el pasado 7 de octubre. Lo que sí está claro a estas alturas del conflicto es que esos dos adjetivos, brutal y terrorista, no solo le aplican al grupo Hamas.